Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Muy bien, vamos entonces a la palabra. Voy a pedirles a ustedes que busquen conmigo Segundo de Crónicas, el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 14. Antes de leer, quiero hacer un resumen o ponerlos por lo menos al tanto para los que vienen hoy por primera vez o hoy nos estuvieron hace 8 días, de que tenemos 2 domingos de estar hablando, y con hoy va a ser el tercero, hablando acerca de poner a Dios primero, poner a Dios primero. Hablamos de que la gente tiene la costumbre de decir Dios primero, sí, Dios primero para todo, pero ¿será cierto que Dios está primero? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces hablamos primero, el primer día, de poner a Dios primero que nuestras finanzas y primero que también nuestros intereses, y enseñamos con la palabra de Dios eso. Hace 8 días hablamos de poner a Dios primero porque así lo dice Dios en su palabra, incluso que la familia debe ser más importante Él. Dijo Jesús: si alguno ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esas son las demandas del Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y entonces estuvimos hablando de que si usted tiene que ser firme en su casa, con sus hijos, con su esposo, su esposa, como sea, y negarles algunas cosas, o prohibir algunas cosas, o no permitir algunas cosas, porque Dios es primero, pues así hay que hacerlo, ¿verdad? Y pusimos ejemplos bíblicos de esas cosas y podríamos haber hablado muchísimo más de eso. Y hoy vamos a estar hablando entonces acerca de poner a Dios primero en medio de nuestras batallas o en medio de nuestros problemas, porque esa es otra. Tenemos algún problema, tenemos alguna situación difícil y no sé si acudimos a Dios primero. Y eso es lo que vamos a ver, y lo vamos a ver con ejemplos bíblicos. Yo no voy a hablar mucho, vamos a leer la palabra de Dios y usted va a ser edificado porque la palabra de Dios va a hablar acerca del asunto. Segundo de Crónicas capítulo 14 habla de Asa. Asa fue un rey de Israel que le podemos decir que fue el rey o uno de los reyes que empezó bien porque puso a Dios primero. En el capítulo 14 de Segundo de Crónicas vamos a leer algunas cosas. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Esos lugares altos eran altares que tenían ellos a dioses paganos. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, a todo el pueblo judío: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y fueron prosperados. Buscaron a Jehová. ¿Qué es eso buscar? ¿Es que se había perdido Dios? ¿Salieron a buscarlo? No, ellos son los que se habían perdido más bien. Buscar a Jehová es buscar su presencia,
buscar su palabra, buscar comunión con Él, buscar, por supuesto, obediencia. Y vienen las consecuencias, ser prosperado, que haya paz, etcétera, y muchas otras cosas más. Ok, pero miren lo que pasó. Este hombre empezó bien porque puso a Dios primero. Ahora dice el versículo, bueno, vamos a leer del 8 en adelante. Dice, tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armado con escudos y lanzas, y 280,000 hombres de Benjamín que portaban escudos y entesaban arcos. Todos eran hombres diestros. Salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Oiga lo que pasa. Este hombre, Asa, tenía un ejército de 300,000 hombres, pero viene uno que tiene un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, ¿verdad? Carros de guerra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros o qué hubiera hecho usted? Yo, bueno, según las matemáticas yo digo, no se puede, 300,000 contra 1,000,000, está difícil la cosa, ¿verdad? Mejor pidámosle paz a esta gente, no sé. Pues este señor salió, dice el versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. ¿Ve? Ahí estaba la clave. Ayúdanos, Jehová, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice el 12, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, etcétera. Ya ustedes pueden leer, versículo 14 dice, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. ¿Ves? Algo sobrenatural, cosas sobrenaturales que pasaban. Recogieron un gran botín, etcétera, ganado, muchas ovejas, etcétera. Porque se fue a la guerra, no confiando en sí mismo, sino apoyándose en Dios. Porque muchas veces nosotros en nuestras batallas vemos solo gigantes y ciudades amuralladas y nos centramos en esas cosas. Pero si usted está con Dios, Dios va a estar con usted. Mire lo que dice en el capítulo 15, ahí seguidito. Este es un principio que hemos predicado exclusivamente este pasaje hemos predicado en otras veces. Dice capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Ese es el principio. Yo no puedo pretender que Dios esté conmigo si yo no estoy con él. Si yo no soy obediente a su palabra, si no me acerco a él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Ese es otro principio. Se deja encontrar el Señor. Pero si lo dejáis, él también os dejará. No sé qué pensamiento hay en la gente de que cree que aún andando en malos pasos, en pecado y en una vida desordenada, Dios va a estar ahí para hacerle favores. Como si Dios fuera, no sé, su siervo, su esclavo de nosotros. Eso es lo que pretendemos de Dios. La gente no entiende de que tiene que volverse a Dios. Por supuesto, Dios va a ser abierto en perdonar, porque Él es un Dios perdonador, va a perdonar todos sus pecados, pero tiene que arrepentirse de su pecado, abandonar su vida que tiene, volverse a Él. Si ustedes se vuelven, Dios se volverá a ustedes, dice aquí la palabra. Pero andamos buscando el favor de Dios y seguimos en nuestro pecado y en nuestras malas acciones. Ok, pero lo que quiero que vean es que este Asa empezó bien porque puso a Dios primero. Pero más adelante en el capítulo 16, mire lo que pasa después de que Dios le da esa gran victoria ahí contra esos esos etíopes. Dice en el capítulo 16, versículo 1, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para cortarle toda la comunicación a Asa, rey de Judá. El reino de Israel estaba dividido en dos. Uno era Israel en el norte y Judá en el sur. Estamos hablando aquí de que Asa era el rey del sur. Y otro rey era el rey del norte, el rey Baasa. Tenían pleito entre ellos.
Había discordias, había guerras. Dice el 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. O sea, este hombre que cuando vinieron los etíopes contra él, se fue a la guerra, oró a Dios y Dios le dio la gran victoria. Ahora viene este otro contra él y lo primero que piensa es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo resuelvo esta situación? Ya sé, vamos al templo, saquemos todo el oro que hay ahí, las cosas de Dios, los tazones, los utensilios, todo eso, y también en los tesoros del rey, ahí, del tesoro de la casa real, y mandémoselo al rey de Siria, que era el que mandaba sobre todos, porque era el imperio que gobernaba en ese tiempo, y digámosle, rey de Siria, ponete de nuestro lado, andate en contra de Israel, que viene contra nosotros. Mire lo que dice el 3. Haya alianza entre tú y yo, le mandó a decir, y le pagó, le sobornó. Haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa. Ya no sea amigo de él, yo le pago, pero sea amigo mío, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí. Y creemos que por la plata vamos a resolver los problemas. Creemos que con plata se resuelven los problemas. El mundo nos hace creer que las cosas se resuelven cuando tenemos dinero o que las cosas se pueden lograr con dinero. Pero este hombre está haciendo ahora todo lo contrario que hizo antes. Ahora está resolviendo las cosas de manera humana, de manera natural, de manera totalmente en contra de lo que antes había hecho. Mire lo que dice más adelante. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. En aquel tiempo vino el vidente Hanani, el vidente es un profeta, ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Por qué? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto para con Él es un corazón sin interés. Un corazón que solo busca a Dios. No lo busca solo cuando tiene problemas, lo busca en todo tiempo, que está dispuesto, que tiene fe, que ama al Señor, que es obediente. Eso es un corazón perfecto delante de Dios. Como el corazón de David, dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. Ay, pero David pecó y eso. Sí, falló, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso apenas pecó, se convenció, el Espíritu Santo lo convenció de su pecado y volvió su rostro a Dios otra vez y dejó aquello. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a los que tienen un corazón perfecto. Dice, locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, este hombre hizo lo peor que puede hacer una persona cuando le llaman la atención, cuando el pastor le dice en qué está mal o qué mal está haciendo, hizo lo peor, se enoja. Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, nada menos. No me gustó lo que dijo. Lo echó en la cárcel y entonces dice, pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ok, entonces este Asa es el rey que terminó mal y le sacaron una roja directa. No necesita 2 amarillas para que lo expulsen. Pues este hombre aquí, dice la palabra de Dios, que le sacaron una roja directa. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 11. Pero los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de Reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, porque en su enfermedad tampoco buscó a Jehová, sino a los médicos. Oiga, no crea que es que la Biblia nos está diciendo no vaya nunca de un médico o de un doctor, sino que este hombre estaba empeñado en ya no buscar a Dios para nada. Y voy a buscar solo los médicos. Y dice, y durmió Asa. Eso de que durmió es que murió. Y murió Asa con sus padres. De esa enfermedad se murió.
Murió en el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, etc. Empezó bien, pero terminó mal. Este es un rey que empezó bien, poniendo a Dios primero, y terminó mal, poniendo a Dios de último, y enojado con Dios, y le sacaron la roja directa. Ahora en el capítulo 17 aparece el hijo de él, el que se llama Josafat. Recuerde que estamos hablando de poner a Dios primero cuando vienen nuestras batallas. ¿Qué hace usted cuando viene una de esas batallas? Cuando viene una de esas pruebas, cuando viene una de esas luchas. ¿Qué debe hacer un cristiano? Lo primero, alguien decía por ahí, ¿cuál debe ser nuestra posición delante del problema? Nuestra posición debe ser de rodillas. Algunos salen en carrera a buscar el abogado. Lo he dicho muchas veces. Algunos salen en carrera a buscar el médico, primero que nada. Algunos salen en carrera para la farmacia. Algunos salen en carrera para incluso al brujo, la bruja, no sé, todas esas cosas. Vimos un video en esta semana cómo este hombre, Hugo Chávez, bueno, y todo su séquito, consultaba para todo y para nada a los brujos, a las brujas, a los chamanes, a toda esa cosa. Y lo peor es que sus gobernantes, según sus gobernantes, así también es también su pueblo, a menos de que el pueblo ya no quiera ser como sus gobernantes. Pero cuando una nación, cuando un pueblo se vuelve a esas prácticas, lastimosamente el favor de Dios no puede estar con ese pueblo. Así pasa. Por eso es que tenemos que seguir orando por este país, para que nuestros gobernantes no se sigan desviando tanto. Tenemos que seguir siendo protestantes y protestar contra todas esas cosas. Pues les hablo porque estos son gobernantes. Viene ahora hablando de Josafat. Josafat es otro rey. Este rey, Josafat, es el rey que empezó bien poniendo a Dios primero también. Póngale atención. Capítulo 17, versículo 3. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. No buscó a los Baales. Era Baal, sus imágenes, todo eso. Sus dioses, los dioses paganos. Sino que buscó a Dios, el Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. No le importó que el pueblo estuviera desviado, él dijo, no, yo voy a poner orden aquí. Y así hizo, si ustedes pueden seguir leyendo después en su casa toda la historia de Josafat. Josafat empezó bien, poniendo a Dios primero. Pero ahora en el capítulo 18 y capítulo 19, de ahí mismo segundo de Crónicas, dice el versículo 1, capítulo 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? Su rey enemigo del pueblo de Israel, donde solo hacían cosas malas. Emparentó con él, de alguna forma, otra vez, se unió en yugo desigual con una persona que no le agradaba a Dios. Entonces, dice, después de algunos años, descendió a Samaria, de Judá a Samaria, donde estaba el rey Acab. Por lo que Acab mató ovejas, bueyes para él y para la gente que con él venía, y lo persuadió para que fuera con él a Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, sí, yo voy a ir, preguntémosle a los profetas, etcétera. Pero emparentó con él y se unió con él para ir en contra de Ramot de Galaad, otro pueblo, a luchar contra ellos. Dios no se lo había dicho que lo hiciera. Este hombre, Josafat, que había empezado bien, ahora viene y mire, por lo que hizo, Dios le tiene que sacar tarjeta amarilla. Mire el capítulo 19, versículo 1. 19:1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Y el hijo de aquel al que habían metido a la cárcel y eso. No sé si había muerto o que todavía estaba en la cárcel, pero su hijo era profeta también. Y Dios se lo mandó a Josafat. Y le salió al encuentro y le dijo, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Qué le parece? Por eso ha caído sobre ti la cólera de Jehová. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pero había cólera de Dios contra él. Aunque hacía cosas buenas,
estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Su corazón no era recto y perfecto como el otro delante del Señor, o como quería Dios que fuera el corazón del pueblo y el rey también. Entonces, aquí hay también el ejemplo de personas que andan en cosas malas, tienen malas prácticas, pero si llegan a tocarle la puerta, yo le doy, voy a hacer una buena obra. Y saca el arrocito, saca la platica y todo eso, porque creen que con eso van a comprar el favor de Dios. O se ponen al servicio, no sé, de otras personas, o ayudan, o andan haciendo cosas como porque aquí en este país decimos el que peca y reza empata. Así dice el adagio católico, el que peca y reza empata. No importa, peco toda la semana, voy a misa el domingo, recé, ya empatado. Borrón y cuenta nueva, eso creen. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Josafat recibió esa tarjeta amarilla, le sacaron la tarjeta amarilla por aliarse con un impío y no poner a Dios primero. Pero más adelante en el capítulo 20, vemos a este Josafat haciendo algo muy bonito, se volvió otra vez a Dios. Dice el capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Vea qué lindo lo que hizo ese hombre. Se volvió a Dios, dijo, vienen muchos contra mí. Entonces la tarjeta amarilla ahí estaba sacada, ¿verdad? Pero cambió de actitud. Y Dios le da la batalla. Este es el pasaje, famoso pasaje que el Señor les dice, bueno, hoy no tienen que pelear ustedes, yo voy a pelear la batalla de ustedes. Salgan, toquen instrumentos, alaben al Señor, digan, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y el Señor confundió a sus enemigos. Mire el versículo 22. Vamos a leer 20:21. Dice, después de consultar con el pueblo, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada y que dijeran, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que hay que hacer cuando estamos en problemas. No enojarse y renegar, ni tampoco tener miedo. O si usted tiene miedo, váyase a meterse con el Señor para que el Señor le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Cosas sobrenaturales. Esa es la batalla del Señor. Esa es la parte linda de esto. Cuando Dios gana nuestras batallas, usted dice, mira, yo no hice nada. Lo único que hice fue lo más importante, buscar a Dios primero. Doblar mis rodillas. Ok. Entonces en el capítulo 20, Josafat, rey de Israel, vuelve a poner a Dios primero. Pero en el versículo 35, vamos a leer versículo 35 de ese mismo capítulo. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Ya era otro rey. Vuelve otra vez a hacer lo mismo. Le habían sacado amarilla por eso. Pues vuelve otra vez. Seguro dijo, soy un gallito, ya muy gallito se sintió. Gané la batalla, Dios confundió a mis enemigos, a Dios lo tengo en la bolsa del pantalón. Y va y se une en yugo desigual otra vez, y esta vez no fue para ir a una guerra y eso, sino para hacer negocios. Cuidémonos de eso. Le importaba mucho la plata, seguro, a este señor Josafat, y dice, rey de Judá trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Era dado a la impiedad. ¿Cómo se va a unir uno a alguien que es dado a la impiedad? A la maldad, a ser malo, negocios oscuros, negocios malos, o que es una persona mala. Usted no puede asociarse con una persona así en nada, menos casarse con una persona así, menos hacerse novio de una persona así o novia, o tener un negocio, montar una empresa, nada de eso. Porque eso no es poner a Dios primero. Y mire lo que dice, y se asoció a él para construir naves que fueran a Tarsis. Eso eran para traer oro, etcétera. Lo puede leer después usted. En 1 Reyes 22 habla de lo mismo, da otros detalles. Y dice, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, el de Maresa, otro profeta, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto te has aliado con Ocosías,
Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Tarjeta amarilla, la segunda. Pa. 2 tarjetas amarillas y tarjeta roja. Versículo capítulo 21, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. ¿Se da cuenta? Mire las cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué me salió mal este negocio? ¿Por qué no me está yendo bien esto? Pusiste a Dios primero, de verdad. Hiciste las cosas bien hechas. El problema es que cuando hacemos una cosa mal hecha y ya no nos sale bien la cosa, tenemos que recurrir a otra cosa mal hecha para que nos salga bien, y no nos sale bien y tenemos que recurrir a otra. Una mala amistad lo lleva a otra mala amistad y a otra mala amistad. ¿Por qué te tenía que trabar, esa amistad con este hombre que era dado a la impiedad, o con el otro que era un impío? Y no entendemos y nos negamos cuando dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, es que ese incrédulo es muy bueno. Ja. Bueno, pues le sacaron expulsado de una vez, Josafat. Vaya conmigo, Primera de Reyes. Primero de Reyes, para ponerle ejemplos de personas que no pusieron a Dios primero, o que lo pusieron primero y después lo tiraron a la basura. Y le sacaron la amarilla, luego la otra amarilla y luego la roja. Pero hay unos que le sacan la roja directa, de una vez. Y este es uno de esos. Segundo de Reyes, en el capítulo 1. El versículo 1 en adelante, aquí nos va a hablar de un hombre llamado Ocosías. Mire lo que dice. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Se golpeó en alguna parte que no dice la Biblia aquí, pero el hombre quedó lastimado, quedó herido. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo, id y consultad a Baal Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de estas mis heridas. Pregúntele a Baal, sanaré de estas heridas. Uy, este es un rey de Israel, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Y mire lo que pasa en el versículo 3, pero el ángel de Jehová le habló a Elías, el tisbita, Elías es el profeta, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Y eso yo me pregunto muchas veces, ¿pero qué es que no hay Dios en la iglesia al cual podamos doblarle las rodillas y pedir y clamar? Que lo primero que hacemos es salir para de otras personas o a buscar otras soluciones. Lo primero que tenemos que pensar y hacer en cualquier momento, hermanos, es que usted, en cualquier necesidad y en cualquier problema, doblemos rodillas. A sus hijos, doblemos rodillas. Vienen desesperados, doblemos rodillas. Primero hay que buscar a Dios. Y Dios acomodará las cosas. Mire lo que pasa aquí. Y otra cosa le voy a decir otra vez. Si el pastor, porque para que usted sepa, cuando alguna persona o algún cristiano está haciendo algo que no está bien, Dios le va a mandar al pastor. Vemos ejemplos. Ya mandó tres profetas, ahora manda otro aquí. Y entonces, dice la palabra, versículo 4, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Vea qué recado le mandaron. Tarjeta roja de una vez. Y Elías se fue. Bueno, a otro rey por ahí, Ezequías, le mandaron un recado igual. Volvió su rostro a la pared, lloró amargamente y clamó a Dios. Le dijo Dios, vas a morir, arregla todas tus cosas, haga el testamento. Cuando clamó a Dios, no iba por allá Eliseo, por el patio del palacio, cuando Dios le dijo a Eliseo, devuélvase. Ya cambié de opinión, vaya dígale que le voy a dar 15 años más, porque acaba de arrepentirse de su pecado, Ok, Elías se fue, cuando los mensajeros regresaron, el rey les dijo, ¿por qué habéis regresado? Ellos le respondieron, encontramos a un hombre que nos dijo, id y regresad ante el rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, ¿acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces el rey les preguntó, ¿cómo era el hombre que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Uno que tenía vestido de pelo y cinturón de cuero ceñido a su cintura, respondieron ellos. Es Elías el tisbita, dice.
exclamó el rey. ¡Qué tirada! Y enseguida envió tras él a un capitán de 50 con sus 50 hombres. Oiga, un capitán, lleve sus 50 ya. Cuando él subió a donde estaba Elías, éste se encontraba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres, de una vez. Oiga, este Elías era experto en asados. Dice el versículo 11. Volvió el rey a enviar tras él otro capitán de 50 con sus 50 hombres, el cual dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Elías le respondió: yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50 hombres. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 hombres. Subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Este sí fue más vivo y más inteligente. Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos alcancen algún valor a tus ojos. Ya ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 hombres. Que ahora tenga algún valor mi vida ante tus ojos. Entonces el ángel de Jehová, que según la Biblia es Jesucristo, en el Antiguo Testamento se aparece como ángel de Jehová, le dijo a Elías: desciende con él, no le tengas miedo. Elías se levantó, ya no asó más carne, descendió con él ante el rey y le dijo: aquí traigo la tarjeta roja. Así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar, no te levantarás del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Y reinó en su lugar Joram. Mire, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. Es el mismo, caso que tenemos otro Dios. Pero mire lo que dice aquí. Dice: por haber consultado a otro, como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar, esta palabra, usted puede consultar esta palabra, la tiene en su casa ahí, y hablábamos de que hay hombres que pagaron con sangre su vida, con su propia vida, porque usted tenga la Biblia, y porque algunos se van al horóscopo, ahí a buscar a ver qué dice Madame esa Biblia hace mucho tiempo. Yo no sé quién sale ahora en la Teja y en la Extra y esos. ¿Y la palabra? La palabra, ¿por qué no buscamos una respuesta en la palabra? Señor, entendí el domingo, el pastor predicó de que hay que ponerte primero. Ya yo no quiero ir a preguntarle a mi mamá, ya no quiero ir a preguntarle a aquella doñita que dicen que es bruja, ya no quiero ir a preguntarle a nadie, ya no quiero ir ahí al televisor a ver qué me sale, yo no sé, voy a ir a la palabra, Señor, porque tu palabra es la que tiene la verdad. Así es. Bueno, este es el rey que le sacaron la roja directa. Y terminamos con un pasaje. Le voy a pedir que lo busque conmigo en el capítulo 3 de Josué. Voy a ponerlos al tanto de lo que está pasando aquí. Cuando usted llega al libro de Josué, Josué es el que es encargado. Muere Moisés. Josué es el encargado de meter o de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. La tierra prometida está llena de ejércitos, está llena de murallas, de ciudades amuralladas, de hombres grandes, gigantes. Entonces Dios le dice a Josué: no tengas miedo, lo único que te pido es que pongas por obra mi palabra, medites en ella y yo estaré contigo conforme estuve con Moisés, así estaré con ustedes también. Pero le da una clave en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante al 4. Mire lo que dice: Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. El Jordán era el límite para entrar a Canaán. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, el arca del pacto es la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella. ¿A dónde hay que marchar? ¿Adelante de Dios? Hay que ir detrás de Dios. Dios va primero. En la vida Dios va primero para todo. Esto es lo que nos enseña aquí. ¿Por qué?
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Yo veo que Dios se cansa de hablarnos, pero ¿por qué no aquí está la respuesta? Dios tiene que ir primero, porque usted nunca ha pasado por ahí. Entonces, como usted nunca ha pasado por ahí, va a cometer muchos errores. Si usted no deja que Dios vaya primero, abriéndole su camino, quitándole los estorbos, abriéndole las puertas, etc. Dios tiene que ir primero en la vida, en nuestras batallas, para ganar las batallas, para que las batallas sean de Él. Hay que poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque eso honra a Dios. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestra fe. Y eso agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque eso le da espacio a Dios para actuar. Ya Dios dice, bueno, me dejaron espacio, voy a actuar yo, voy a hacer cosas. Eso convierte nuestras batallas, ya no en nuestras batallas, sino en las batallas de Dios. Y también, hermanos, porque eso mueve lo sobrenatural de Dios. Vimos cómo Dios ganó las batallas sobrenaturalmente. Aquí no estamos viendo todo el pasaje de Josué, pero cuando Josué entró en la tierra prometida, ustedes saben lo que empezó a pasar. Se cayeron unas murallas, derrotó a Jericó e hizo un montón de cosas más, porque Dios iba delante de ellos. Pongamos a Dios primero en todas nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras dificultades.